Así que vamos a ir de inmediato a 2 Corintios capítulo 1, versículo 18. 2 Corintios capítulo 1, versículo 18. Vamos ahí a recibir la palabra del Señor. Por favor, aleluya. Le invito a que busquen su Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así la Escritura. 2 Corintios 1, 18 al 20. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios es por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aleluya. Bien, amados, les invito a que hagamos una oración unánimes en este mismo sentir, nos dispongamos para recibir el mensaje de la palabra. Vamos a orar. Padre, te alabo, Señor, te exalto, te bendigo, te doy todo honor, Señor, toda gloria a ti que eres bueno, Señor, a ti que eres santo, a ti que eres sublime. Te doy gracias, Señor, porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos llevas cada día en victoria. En este momento te agradezco que me permitas llegar a cada una de las casas de mis hermanos en este tiempo, Señor, de búsqueda, en este tiempo, oh Dios mío, donde nos disponemos para adorarte. Permítenos, Dios, darte un verdadero culto y que en este momento, Señor, nuestra actitud, nuestra disposición sea agradable en tu presencia. Gracias, soberano Rey, por todo lo que has hecho con nosotros y lo que harás. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, en esta noche vamos a continuar este tiempo especial, este jueves de enseñanza de la palabra, y he titulado este mensaje, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Esto nos alienta, esto nos motiva, esto nos llena. Esto, mis queridos hermanos, es un aliciente a seguir fieles en el propósito y en el plan del Señor. Yo sé que a todos en algún momento de la vida cristiana el Señor nos ha prometido o nos ha impartido una palabra, una promesa. Y quiero que allá en la casa, aunque yo no lo veo, pero Dios sí lo ve, levante la mano el que ha recibido una promesa de parte de Dios. Sé que todos, amén, todos hemos recibido de la palabra o una promesa directamente de la boca de Dios. Pues bien, creo que todos los presentes en esta reunión, a través de Zoom, a través de Facebook, no sé por qué medio esté llegando este mensaje, tal vez YouTube más adelante, pero quiero decirte que hay algo bien especial y es que siempre Dios está hablando. Por eso quiero hablar de las promesas divinas y vamos a mirar 3 aspectos de las promesas divinas. En primer lugar, la naturaleza de la promesa. En segundo lugar, el carácter de la promesa divina. Y por supuesto, número 3, el cumplimiento de la promesa divina. Por eso nuestro tema en esta preciosa noche, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, estos 3 aspectos de las promesas divinas son bien importantes y no podemos dejarlos pasar por alto. El primer aspecto, la naturaleza de la promesa divina. Como su misma descripción lo indica, la naturaleza de una promesa divina está fundamentada en Dios, en el origen, en el principio, en el Génesis. La fuente de la promesa es Dios. Amén. Si estamos hablando de promesas divinas, está fundamentada esa promesa en Dios, en el emisor. Amén. Y suena repetitivo y redundante en esta noche que hable de esa manera, pero es necesario que los hombres, que nosotros particularmente los hijos de Dios, tengamos muy claro o muy clara la diferencia entre la promesa divina y la promesa humana, porque hay una gran diferencia entre lo que puede prometernos el hombre y lo que nos promete el Señor. Y hay una diferencia en muchos aspectos. La primera gran diferencia, como lo digo hoy, de manera particular, es el origen.
Si hay algo que hace la diferencia entre la promesa divina y la promesa humana, es el origen de la promesa divina, la cual está fundamentada en Dios, amén, y no en el hombre. Y esto es especial porque es algo que hace única este tipo de promesa, la promesa divina. Es más factible que todo lo que tú y yo vemos a nuestro alrededor desaparezca antes que la promesa de Dios se incumpla. Por esto es importante que le prestes atención en esta noche al mensaje de la palabra. En Juan capítulo 1:1 dice la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es especial. Entendemos que el verbo hace referencia al Señor Jesucristo. Pero hay una traducción, la traducción leída y más conocida en inglés, la versión King James, en donde no se traduce verbo, ¿verdad?, como al español, sino que allí en lugar del verbo aparece la palabra word. Dice, in the beginning was the word, es decir, en el principio era la palabra. Y siempre está reemplazando la palabra verbo por palabra. Dice, and the word was with God, es decir, y la palabra estaba con Dios. Y dice luego, and the word was with God, es decir, y la palabra era Dios. Pues mira esa relación tan especial que hay en el español con la palabra verbo y en el inglés con la palabra ¿ok? Porque aquí lo importante de destacar es que la palabra de un hombre o la palabra de Dios no tienen punto de comparación. Porque la palabra, como se traduce en inglés, es Dios mismo. La palabra es Jesucristo. Por eso es tan importante muchas veces leer varias traducciones de la Escritura para comprender lo que el Señor nos está hablando. Por eso nunca será lo mismo que Dios te prometa a que un hombre te ilusione con promesas vanas o palabras y promesas humanas. Porque si el origen de la promesa que recibiste es de tipo natural, de tipo humano, tienes toda la libertad para dudar o desconfiar. Pero si el que habló, si el que te prometió fue Dios, a la incredulidad. Esto es bien especial, hermano, porque ahí se fundamenta nuestra fe, en las promesas divinas. Hay unos versículos especiales en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Es especial esto. Ahora, en Hebreos, capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23 dice así. Gloria a Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Esto es maravilloso. Hay muchos versos que nos llevan a entender, más allá de la naturaleza de una promesa divina, el carácter de las promesas divinas. Y gloria a Dios por todo esto que está plasmado en la Escritura, porque allí se fundamenta nuestra fe. Entonces, he hablado acerca de la naturaleza de la promesa divina, y es que viene de Dios. Amén. Proviene de Dios. El origen de una promesa divina es Dios mismo, es la palabra misma. Y la palabra es Jesucristo. Ahora, en el segundo aspecto que vamos a mirar, el carácter de las promesas divinas, es bien importante porque asimismo tiene que ver directamente con Dios. Si en el anterior punto dijimos que el origen de una promesa divina es Dios mismo, es la palabra misma, ¿verdad? Por lo tanto, para entender cuál es el carácter de una promesa dada por Dios,
hay que entender cuál es el carácter de Dios. Y hay un pasaje bien especial que nos acerca a descubrir o entender el carácter de Dios, en cierta medida, por supuesto, porque Dios es infinitamente grande bueno, no alcanzamos a entenderlo, lo entendemos limitadamente. Pero este pasaje está basado en un encuentro que tuvo Moisés con la misma gloria de Dios en el monte Sinaí. Para los hermanos nuevos, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando directamente del carácter de Dios. Por eso, entre más gloria de Dios en nuestras vidas, podemos decir hay un mayor conocimiento, una mayor revelación de quién es Dios. Para de Dios hay un mayor fundamento, hay una mayor fe, hay una mayor confianza. Entonces, Dios permite ciertas pruebas, procesos para revelarnos su gloria, revelarnos su carácter. Por eso nadie conoce a Dios ni como tú lo conoces, porque es una revelación personal y es a través de su gloria, a través de su carácter, a través de ese proceso que te permite a ti el Señor vivir de esa manera. Entonces Él se manifiesta su gloria, su carácter de sanidad, su carácter de poder, su carácter de santidad, su carácter de misericordia, de bondad. Esto es bien especial, porque nosotros necesitamos conocer la gloria de Dios para poder perseverar en sus caminos. Y esto es urgente. Si tú no conoces a Dios o lo conoces de una manera muy superficial, tienes que orar continuamente y decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Es decir, revélame tu carácter, revélame cuán grande, cuán poderoso es. Y por supuesto, esta oración va a traer un proceso en tu vida, pero no hay que evitar el proceso. Es necesario el proceso para conocer a Dios. Ese pasaje del que te estoy hablando, el pasaje en cuestión, en donde Moisés tiene un encuentro con la gloria de Dios, lo encontramos en Éxodo capítulo 34. Vamos a Éxodo capítulo 34. Gloria a Dios. Vamos a ir todos buscando la escritura. Bendito el Señor. Y Éxodo 34, 1 al 8, dice de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo todo monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y a Dios. Podemos decir, es un pasaje poco común, en donde después de un encuentro con el Dios de los cielos, de manera personal, Moisés empieza a describir a quién es el que está bien. ¿Y cuáles son esas 10 declaraciones que Jehová, Jehová? Es decir, para que no quepa la menor duda con quién es el encuentro, a quién es que él está viendo. Y luego dice en segundo lugar, fuerte. En tercer lugar, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios es un Dios perdonador. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y número 10, que visita
la iniquidad de los hombres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si alguien quiere conocer a Dios en cierta medida, que lea estas 10 declaraciones que vinieron como revelación en ese encuentro que tuvo Moisés con Jehová de los ejércitos. Y entonces podrá entender un poco del carácter divino, porque tenemos un Dios fuerte, no tenemos un Dios débil, tenemos un Dios misericordioso, un Dios dictador, tirano, un Dios opresor, como muchos ignorantes de las escrituras quieren hacerlo ver en algún momento. Dice la palabra que Dios es grande misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Y eso es hermoso, eso es maravilloso. No sé si a ti te da alegría leer esto, porque eso hace parte del carácter de Dios. Pero a mí esto trae paz, porque si no fuera de esa manera el carácter de Dios, ninguno de los que estamos reunidos a través de estos medios estaría presente con ese deseo que Dios nos hable, con ese deseo que el Señor nos enseñe. Estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús, porque Él nos alcanzó por su gran misericordia, con su gran amor, y nos perdonó. Quiero decirte que aunque estas verdades del carácter de Dios son hermosas, también son hermosas las que continúa escribiendo Moisés en su encuentro con Dios. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. También dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto nos provoca allá en casa y aquí en este lugar darle un gloria a Dios. Amén. Cuando leemos estas características divinas de un Dios amoroso y compasivo, nos provoca, ¿verdad?, darle alabanza. Y es hermoso porque no se contradice el carácter. Si primero dice que es piadoso, compasivo, perdonador, no es que él haya cambiado, sino que cuando dice que él va a visitar la maldad, que él no tendrá por inocente al malvado, es que está describiendo quién es Dios, cuál es su carácter. Y no es contradictorio lo que encontramos aquí en este pasaje. Al contrario, nos permite, vuelvo a repetir, conocer el carácter de Dios. Esto es maravilloso, amados hermanos. Entonces, mira que cuando la Biblia nos habla de santidad, no está hablando de tolerancia del pecado. Cuando nos habla de santidad, no es alcahuetería de la maldad. Y todo esto complementa el carácter de Dios. Habrá que tomar más tiempo para hablar del carácter de Dios. Pero me he tomado este corto tiempo para decirte que cuando Dios da una promesa, esa promesa va ligada a su carácter. Amén. Si el origen de la promesa es Dios, entonces el carácter de la promesa es Dios. Quiere decir esto, mis amados, que Dios nunca va a prometer o va a hacer algo que esté en contra de su carácter. Dios jamás te va a prometer algo que esté en contra de su santidad. Porque una de las cualidades en el carácter de Dios es que las promesas divinas son santas, son íntegras, porque Dios es puro, es santo y es íntegro. Esa verdad entonces nos lleva a estudiar el tercer aspecto de este corto estudio bíblico, y es el cumplimiento de las promesas divinas. Hemos hablado un poquito de la naturaleza divina, del carácter de la promesa divina, y ahora el promesas divinas. Ahora, si las promesas divinas, por lo que Dios nos habla, es santo, si la fuente es Dios, la promesa entonces tiene un carácter santo. Es decir, si el emisor tiene la capacidad de hacer cumplir por sí mismo lo que habla y no necesita intervención o la manipulación humana. Si la promesa es divina, el cumplimiento de esta promesa divina no depende de lo que el hombre pueda hacer por el hombre, porque es una promesa santa, es una promesa perfecta. Y Dios mismo que la ha dado tiene la capacidad
que Él ha hablado, lo que Él ha prometido, la palabra que Él ha enviado. Si la promesa es divina, entonces estará fundamentada en la veracidad de un Dios fiel y no en la emoción o percepción, amén, de un hombre imperfecto, de un humano, porque lo que Dios promete es santo y perfecto. Y qué bueno que nosotros estemos hablando, porque en el tiempo que estamos viviendo debemos recordar la naturaleza de las promesas, el carácter de las promesas, pero algo muy importante como es el cumplimiento de las promesas divinas. Porque cuando hay un escenario particularmente a nuestro favor, es fácil creer que Dios va a cumplir sus promesas. Cuando todo está, ¿verdad? La vida no está sonriendo, el sol está brillando. Es fácil creer que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Pero en tiempos como estos, tiempos difíciles como los que estamos viviendo, nos cuesta creer que fiel es aquel que prometió, que fiel es aquel que habló, que fiel es aquel que nos dio la palabra. Pero ten presente que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. No importa lo que estemos viendo a nuestro alrededor. No importa incluso las decisiones a las que nos esté llevando. Así como el Señor dirigió al pueblo de Israel a través del desierto y muchas veces los llevó a lugares aparentemente peligrosos, ¿verdad? El Señor los llevó con un propósito. La nube los guió muchas veces a enfrentarse con ejércitos y murieron israelitas, sí. Pero detrás de todo esto mayormente había un destino, había un propósito de parte del Señor. Finalmente Dios cumplió su promesa. Aleluya. Entonces en las promesas de Dios no hay imperfección. Por eso los primeros versículos que leímos en esta noche, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, pregunto, ¿puede ser o puede una promesa divina ser un no? La respuesta es no. ¿Puede Dios mentir? No. ¿Puede Dios jugar con nuestras emociones? No. ¿Puede Dios ilusionarnos? No. Entonces alguien diría, pastor, a mí Dios me dijo algo y nunca lo cumplió. Pues entonces tú tienes que analizar a profundidad quién fue el que te prometió. ¿Fue Dios o fue el hombre? A mí me han llegado muchas personas, incluso jóvenes, diciendo, pastor, no sé qué hacer. Me encuentro frustrado porque a mí Dios me habló hace 10 años atrás y dijo que iba a hacer, y yo estoy descarriado. ¿Qué sería? ¿Qué fue lo que pasó? Que yo no veo nada de lo que Dios me habló. Entonces les digo, con mucha sabiduría, bueno, métete con Dios, busca al Señor. Bueno, trato de no ir directo, ¿verdad? Porque puede que esa persona salga más herida, donde le diga, mira, no fue Dios el que te prometió, fue un hombre. Fue un hombre. Muchas veces hay hombres que hablan en nombre de Dios. Pues nosotros no podemos ilusionarnos por la palabra que nos traiga un hombre. Hay que estar en la palabra profética más segura, que es la escritura. Y allí debemos fundamentar nuestra fe. Algunos han fundamentado su fe, su devoción, su consagración en un sueño o en la imposición de manos que alguien vino en un momento y le habló y dijo, yo voy a hacer y te voy a llevar y te voy a levantar, y nunca ha pasado nada. Porque no fue Dios, sino fue el hombre. Ahora, pero si es Dios el que habla, si es Dios el que promete, ten la plena seguridad que vas a ser testigo de las maravillas que Dios va a hacer contigo. Gloria a Dios. Dios no puede ilusionarnos. Viene Él con nosotros. Él es muy sensato con nosotros. Dice aquí la escritura que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora, cabe dejar muy bien claro que para que Dios cumpla una promesa, debemos permanecer en Él. Y no podemos vivir sin Él o lejos de Él
y aún así esperar que Él cumpla lo que prometió. Ahora surge otra pregunta. ¿Dios puede arrepentirse de cumplir una promesa? Claro que puede arrepentirse o retractarse de una promesa personal, mas no de una promesa general. Explico esto. Personal, aquella que viene de manera particular a una persona, a un individuo, sea hombre, sea mujer o incluso hasta un pueblo específico. Eso es una promesa personal, particular. Otra cosa es la promesa general, aquellas promesas que encontramos escritas en la palabra de Dios para toda la humanidad, para todos los que creamos en ellas. Quiero dejar eso en claro, ese punto. Porque en la Biblia vemos casos en donde Dios prometió y luego se arrepintió de su promesa, pero no por infidelidad a sus palabras, sino infidelidad del hombre a Dios. La promesa divina no se cumple, no es por infidelidad de Dios al hombre, sino del hombre hacia Dios. Porque Dios no es infiel, Dios no es mentiroso. Pero sí la infidelidad del hombre hace que Dios cambie sus promesas. Y ojo, que de nuevo repito, esto sucede en el ámbito de las promesas personales. Puede que Dios tenga un propósito con alguien, un llamado específico, ¿verdad? Hable cuando esa persona está apenas encaminándose en el plan de Dios, le diga, mira, te voy a levantar, te voy a usar, voy a hacer esto contigo. Mientras la persona se mantenga fiel al Señor, el Señor mantiene sus promesas. Pero si muchos de nosotros somos rebeldes, desobedientes, somos insensatos, el Señor cambia aquella promesa. Eso lo encontramos en la Escritura. Pero no son promesas generales, sino promesas particulares, específicamente promesas personales. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar, pues, la mayoría son promesas generales, gloria a Dios. Hay varias de ellas. Un ejemplo es Hebreos 9:27. Dice que de la manera que está establecido para los del juicio, eso es una promesa general. Eso no va a cambiar jamás. Por eso los cristianos no creemos en la reencarnación. Creemos que solo se puede morir una vez físicamente y después el juicio. Hay un juicio para todos, eso es una promesa general. Nadie podrá evadir ese juicio. Para los cristianos, el juicio ante el tribunal de Cristo, que será un juicio para recompensar nuestras obras. Pero para los pecadores también habrá otro juicio, el juicio ante el gran trono. Gloria al Señor. Otro ejemplo claro de las promesas divinas es precisamente la muerte segunda, en un lago que arde con fuego y azufre para los pecadores, en donde todos los que no se hallan o no se hallaron escritos en el libro del Cordero serán lanzados allí por la eternidad. Eso no va a cambiar, es una promesa general. De igual manera dice la palabra, otra promesa general, dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en los caminos es salvo, es una promesa general. Y eso no va a cambiar. Gloria a Dios. Ahora, regresando a lo que compete con las promesas de tipo personal o específico, en donde Dios sí puede cambiar y el cumplimiento depende del hombre hacia Dios, no de la capacidad de Dios para cumplir la promesa. Entonces vemos ejemplos, como el caso de las promesas personales a Moisés, a los israelitas que estaban como esclavos y salieron de Egipto con mano fuerte y poderosa para poseer a Canaán. Ellos tenían la promesa. La promesa era clara. Salieron con la esperanza de ver una tierra que fluía leche y miel. Conocemos la historia. 40 años después, a excepción de dos que se mantuvieron firmes, Josué y Caleb. Amén. ¿Por qué los demás no vieron la promesa? ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? Porque quizás Dios se quedó corto en poder, o a Dios se le olvidó la promesa, la palabra que les había dado. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que tal vez a los 20 años el Señor dijo, no, mejor me arrepiento. ¿Qué fue lo que pasó?
Sencillamente ellos no vieron el cumplimiento de esa promesa por su murmuración, por su pecado, por su incredulidad, por sus múltiples y continuas quejas, entre otras razones de más. Mira, era una promesa particular para el pueblo de Israel, pero no la vieron porque no creyeron de todo corazón y no sirvieron al Señor. Por eso nosotros debemos examinarnos y ver si hay algo en nosotros con el carácter santo de Dios, con el carácter justo de Dios, para sacarlo, para desecharlo de nuestras vidas. Porque si no, amados, esto se interpondrá para el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso lo mejor es limpiarnos cada día de toda iniquidad, no haya estorbo, para que no haya nada que obstaculice la respuesta de parte del Señor. Es que, amados hermanos, nuestros cambios cambian lo que Dios ha prometido. La infidelidad muchas veces altera los propósitos de Dios. Tal fue el caso de Saúl, el caso de Salomón, el caso de Sansón, el caso de Gedeón, de Noé, de la esposa de Lot, incluso el caso del mismo Judas, entre muchos más. Ahora, si bien está esa parte, quiero ser enfático que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Dios las va a cumplir siempre y cuando nosotros caminemos en fe y en obediencia. Porque si esto no es así, por más que el Señor haya dicho, haya prometido, no veremos nada. De constante sinceridad. Señor, reconozco que he fallado, pero no me quiero salir de tu voluntad. Señor, reconozco que me cuesta obedecer, pero ayúdame. En esa disposición sincera, el Señor se glorifica. Y nos damos cuenta, hermano, que Dios nos sorprende, nos visita, Dios nos acompaña y uno dice, Señor, tu gracia, tu bondad. Pero uno va viendo el cumplimiento, ¿verdad? De lo que Dios ha prometido. No por nuestras fuerzas, diría yo, más bien por esa humildad y sencillez y esa disposición, Señor, haz lo que tú quieres hacer conmigo. Entonces, promesas divinas sin disposición son una mera ilusión. Y eso suena controversial, pero es la realidad. Y ojo que no es ilusión divina. Tal vez Dios no quiera cumplir. No, hermanos. Si yo quiero ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida, yo debo caminar alineado en la voluntad de Dios. Dios ha prometido darte una ayuda idónea. Ha prometido bendecirte con un hogar. Pero tú no puedes desesperarte. Tú tienes que estar encaminado en el propósito del Señor. Si no hay fe y obediencia, entonces no hay garantía. El Señor se cumpla en tu vida. La promesa divina es veraz, no es suspicaz. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La promesa de Dios es veraz, es verdadera. Aleluya. La promesa de Dios no caduca. La promesa divina no caduca. Eso significa que aunque pasen los días, se cumple. No tienen fecha de vencimiento. Pastor, van 10 años y no ve en este llamado. Desde por la gracia del Señor comprendí lo que debía hacer para traer plenitud a mi vida. En un momento muy especial de mi vida, el Señor me habló, me dio una promesa. Y no te imaginas, son dos sencillas frases que me habló el Señor un día a través de un hombre que se deja usar del Señor. Y yo esperaba la tremenda, ¿verdad? Palabra, así, una media hora con imposición de mano. El Señor usó a este hombre y me dice, te bendeciré con bendición y te multiplicaré con multiplicación. Y me lo dijo así y siguió derecho. Yo esperaba un poquito más.
que se demorara, que me describiera cómo me iba a bendecir con bendición y cómo me iba a multiplicar con multiplicación. Eso fue hace más de 12 años atrás. En el momento no tenía claro el por qué el Señor me lo decía, pero dije, amén. Gracias, Señor, me vas a bendecir con bendición y me vas a multiplicar. Y después de una década, puedo decir que Dios me ha bendecido con bendición y me ha multiplicado con multiplicación. Hace unos días atrás celebrábamos 9 años de haber iniciado el trabajo en Ciudad Jardín. Y recuerdo que empecé con 50 sillas vacías y con el respaldo de la Iglesia de Olarte. Pero no habían almas. Sin embargo, yo tenía la promesa en mi corazón. Esa promesa divina: te bendeciré con bendición y te multiplicaré con multiplicación. Hoy no somos miles, pero somos cientos. Y creemos que Dios va a seguir multiplicándonos. Es algo que está siempre en mi corazón. Es una promesa que Dios me dio. Yo la guardo en mi corazón y le digo, Señor, ayúdame para estar en fe y en obediencia y poder ver el cumplimiento cada día de esa promesa. Así que te animo, hermano, a creer. La promesa divina no caduca, porque está sujeta. Es hermoso. Está sujeta al tiempo de Dios y no al tiempo del hombre. Puedes decir, se me está cayendo el pelo, ya Dios se olvidó de mí. Mira, el problema no es con pelo o sin pelo, Dios te va a cumplir la promesa. Con arrugas o sin arrugas, si fue que te prometió, Él va a cumplir en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Pero no mires el reloj y entres en angustia, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa? Entre menos te enfoques en eso, más rápido verás la gloria de Dios. Enfócate en el Señor. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Las promesas las cumple el Señor. Tu prioridad no es enfocarte en la promesa, sino enfocarte en el Señor Jesús, haciendo la voluntad del Señor. Que en su tiempo, en su kairos, el Señor hará. Aleluya. El Señor te visitará. Mateo 24:35 nos alienta. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden pasar 5 años, 10 años. Aleluya. Pero aún así, si Dios dijo, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Yo quiero que tú tengas eso en tu corazón. La naturaleza de la promesa divina, el carácter de la promesa divina y el cumplimiento. El cumplimiento será en el tiempo de Dios. No depende de las circunstancias que estén a tu alrededor. Hoy más que nunca lo sé. Porque no importa el escenario. Aquí lo que importa es quién te prometió. No importa la estación. No importa lo que estés viviendo. Pero pastor, justo yo ya creía que Dios me iba a cumplir hace 4 meses atrás. Mire todo lo que se vino, es 3 meses atrás. Ahora estoy aquí encerrado, desesperado. Tranquilo. Esto es parte de un proceso. Esto es parte de la victoria. Esto es parte del testimonio. Es necesario muchas veces pasar por estos momentos para luego glorificar al Señor. Ocúpate. Como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Este no es tiempo como muchas personas se han ocupado en protestar, en quejarse. Dios mío, me han cortado el sueldo, me lo redujeron. Ahora yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo. Este no es tiempo para quejarte como hizo el pueblo de Israel. Es el tiempo para alabar al y con sueldo, sin sueldo, 50% de sueldo, 30% de sueldo, hay que seguir fieles al Señor. Esto es pasajero, amados. Esto es temporal. Pero vamos a creer en las promesas de Dios. Vamos a creer en las promesas de Dios. Ahora, les testifico que como iglesia, hace 2 meses atrás venimos orando, Señor, ¿qué vamos a hacer con el local de cultos? No podemos sostenerlo. Lo que pagamos mensualmente es muy alto. Y con toda esta situación, Señor, se hace difícil. Y todos en la iglesia estuvimos orando, ayunando, Señor. Quiero decirles, hermanos, que
tuvimos que tomar esa decisión de entregar el local. Y no ha sido nada fácil para nosotros. Pero sabemos que aunque hemos tomado esta decisión, Dios cumplirá las promesas para la iglesia de Ciudad Jardín Norte. Y esto es temporal. Pero, amén, cuando volvamos a encontrarnos, seguramente el Señor va a permitir testificar de su bondad y su misericordia. Al presente no entendemos por qué, para qué. Y bueno, ya sabe usted todas las preguntas que hacemos al Señor. Solo sé que cuando pasemos la prueba, daremos la gloria y para el Señor de igual manera como ahora estamos en medio de la prueba, dándole la gloria y la honra al que se lo merece. Nos pasaste por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Esa es parte de la vida cristiana, eso es parte del proceso, pero lo más importante es que de por medio, hermano, hay promesas de Dios. Nos alienta a saber que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. Hay muchos testimonios, hay historias bíblicas que pudiéramos analizar, ¿verdad? Para profundizar en este tema, pero el tiempo se nos ha terminado. Solo quiero que guardes en tu corazón esta frase: Dios siempre cumple sus promesas. Y que en oración ahí, sinceramente le diga: Señor, yo no me he olvidado de lo que tú me has prometido. No sé cómo me vas a llevar a ese lugar donde tú me prometiste que me llevarías. No sé cómo lo harás, yo solo sé que tú lo harás. Yo solo sé que tú me llevarás. Yo solo sé que a qué noche cierres tus ojos. Vamos a orar, porque creo que más que nunca la iglesia de Dios tiene que estar aferrada a las promesas, tiene que estar aferrada a la palabra, tiene que estar aferrado a aquello que el Señor ha prometido en el pasado. Este es tiempo de creer. Y recuerda lo que el Señor Jesús dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. No dice, si dudas, verás la gloria de Dios. No, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y crees a qué? A las promesas del Señor. Cree a las promesas. Yo creo a las promesas de Dios. Yo me he renunciado muchas veces a ¿verdad? Cosas que me han dolido. No sabe cómo me ha dolido. Trabajamos 14 meses en este lugar, en el local, y cuando mejor lo teníamos, después de hacer una gran inversión, empieza todo esto y ahora hay que sacrificarlo y decirle: Señor, amén, lo soltamos. Pero lo más importante es que hay iglesia. Luego recuperaremos el templo. Luego el Señor nos permitirá conquistar un nuevo lugar. Y esto será así hasta que el Señor venga. Tendremos que ejercitar y ejecutar nuestra fe. Les animo a creer, hermanos, en esta noche, pero sobre todo a creer, como dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.